Vamos a continuar con los tutoriales en Vector para empezar a diseñar un elemento arquitectónico que corresponda a lo que es BIM. En el anterior tutorial hemos visto el manejo de cómo utilizar los layers. Algo que es muy importante al momento de crear un layer, que yo lo puedo llamar apretando aquí, y al seleccionar el layer, yo lo que tengo que tener en cuenta al momento de editar el layer es colocarle el nombre, ¿no es cierto?, de lo que yo voy a utilizar. Hemos dicho que los layers son como las hojas que pueden ser planta baja, planta alta, primer piso, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que yo voy haciendo. Entonces yo puedo colocar aquí el nombre. Por ejemplo, si voy a trabajar en una edificación de dos plantas o de varios niveles, puedo colocar aquí planta baja, ¿no es cierto? Coloco la escala, el orden en que va a estar, eso después es modificable, ¿no es cierto? Y la historia, eso lo dejo, no lo toco, eso puedo colocar después el nivel, y lo que es más importante es tener la elevación. Si estamos trabajando en planta baja, mantenemos el nivel 0 y podemos aquí directamente colocar que el layer ya automáticamente genere una altura de muros. Es decir, yo aquí puedo decir que la altura de todos los muros en este elemento, en este layer, van a ser siempre, por decirles, de 3 metros. Y aquí tengo una serie de elementos que no valen la pena colocarlo, ¿no es cierto? Si no necesito tener un fondo, esto es más para diseño. Pero le doy OK y se va a generar el layer de planta baja en escala 1 en 50 que tiene una altura de 0 y una altura de muros de 3 metros. Aquí mismo yo puedo dar un nuevo layer que me va a salir acá, donde va a estar la planta alta, y la planta alta, donde yo voy a tener, ¿no es cierto?, aquí automáticamente, si yo en planta baja le puse una altura de 3 metros el muro, automáticamente me va a decir que este layer de planta alta empieza a los 3 metros. Y aquí puedo yo variar la altura de los muros. Puedo decir que aquí solamente va a tener 2,80. Y le doy OK. Entonces, aquí ya veo los dos layers, ¿no es cierto? El de planta baja que está a nivel 0, el de planta alta que está a nivel 3 y las alturas de muros. Le doy OK y automáticamente en mi ventana de navegación me aparecen los dos layers que he creado. Me voy al layer de planta baja, siempre tiene que estar tiqueado. Y lo que yo voy a hacer para empezar a construir eh, un diseño arquitectónico en 3 dimensiones es por donde yo empiezo primeramente a hacer el tema de muros. Para crear los muros en 3D yo me voy a esta herramienta que es de Toolsets, ¿no es cierto? O el set de herramientas. Me voy donde está la casita, ¿sí? Y aquí me aparecen los diferentes tipos de muros y todas las opciones que tienen que ver con muros. Desde muros redondos, la unión de muros, unión de los componentes de muros, cómo quiero el final de los muros, cómo editar los muros cortina. Me aparecen los slabs que son para hacer los pisos o las losas o entrepisos, para hacer una losa con un drenaje. Si yo tengo un techo de losa y necesito hacer un drenaje. Elementos estructurales, ¿no es cierto? Si yo tengo que trabajar con grado, duplicar, remover algún componente del muro o quitar algunos muros, la inserción de puertas, ventanas,
de elementos diferentes en un muro, colocar notas, columnas, pilares, escaleras, rampas, tengo todas las opciones de poder manejar aquí. Entonces lo que yo necesito hacer en un principio es el muro. Cuando yo doy muro, me aparece aquí en la parte superior en herramientas, me aparecen estas cuatro opciones, que es de dónde voy a tomar yo el muro. ¿Sí? Si yo tengo una línea, por decirle, y selecciono la herramienta muro, ¿sí? Si yo tengo esta primera opción y selecciono el muro, fíjense ustedes, me va a salir al lado izquierdo. ¿Sí? Ahí me sale el muro, ¿no? Que no está todavía editado. Si yo escojo el medio, de acá, el segundo, me va a agarrar al medio. ¿Sí? Si yo escojo el otro, me va a agarrar hacia el otro lado de la línea. ¿Sí? Y si yo tengo, perdón, si yo selecciono el otro, me va a agarrar lo más cerca de esa línea. Entonces, por lo general, yo trabajo con las primeras tres opciones, ¿sí? Con cualquiera de estas. Y aquí lo que yo tengo es para controlar las líneas, ¿no es cierto?, de las líneas de muro, para controlar sobre qué línea voy a trabajar y para controlar también las líneas, ¿no? Y si yo lo puedo trabajar en polígono, si yo lo tengo en polígono, puedo yo trabajar haciendo de una manera irregular y se me van a crear los muros. Si yo manejo la opción rectangular, ¿sí? Solo me va a permitir trabajar como si fuera, ¿no es cierto?, un rectángulo. Es decir, hago una figura, un rectángulo y automáticamente me va a generar el muro. Si yo lo veo y lo levanto, me va a generar el muro. Eso en cuanto para crear los muros. Después tengo la opción de editar este muro y me sale aquí sin estilo. Si yo aprieto acá, me va a salir automáticamente una serie de elementos de tipos de muros, pero que por lo general estos muros son muros para usar en Estados Unidos. No son muros nuestros como nosotros los queremos utilizar. O en algún momento los podemos utilizar, pero nosotros no utilizamos ese tipo de muro. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tengo que crear mi propio muro. Y lo que yo hago es dar en esta llavecita y ese lápiz y me va a crear una ventana donde yo voy a empezar a editar el tipo de muro que yo quiero. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Voy a hacer un muro estándar, no voy a hacer un muro cortina, ¿no es cierto? Voy a hacer un muro estándar. Aquí determino el espesor, que en este caso mi espesor va a ser 15 centímetros. Pero ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Yo voy a crear un muro y ese muro efectivamente tiene 15 centímetros. Pero nuestro muro que queremos crear está compuesto en tres partes. Un revoque exterior, un revoque interior y el muro propiamente de ladrillo. Entonces, ¿qué hago? Voy creando el revoque exterior, que ese va a ser de 2 centímetros. ¿No? Le pongo aquí el espesor, le doy editar los atributos. Puedo yo ponerle si quiero un color. Por decirle, si va a ser exterior, puedo yo ponerle un gris. ¿Sí? Aquí vamos a seleccionar un gris para que se note. Después todo lo demás queda igual, no muevo nada y se me va a ir a crear con una clase que va a ser el nombre que yo le voy a dar. ¿Sí? Yo le doy OK, ¿no es cierto? Estoy colocándolo de esa manera.
aquí, para que me aparezca este nuevo componente, le voy a dar crear y le voy a poner que eso es el revoque exterior, ¿sí? Que tiene un espesor de 0,2, ¿sí? Yo estoy creando aquí que va a ser este espesor, este color, ¿no es cierto? El estilo del lápiz va a ser sólido, no va a tener textura, o si quiero le puedo dar una textura. Le puedo decir que va a tener una textura, si va a ser revoque exterior, puedo ponerle cualquiera, o ponerle esta de acá, por decirles, para que después lo veamos. ¿Sí? Y el estilo no te oí muy bien. Siempre sólido de los mangos. ¿Sí? Entonces, con eso ya tenemos nosotros nuestro creado. Fíjense ustedes aquí, revoque exterior de 0,02, ¿no es cierto? Con todo lo demás. Le vuelvo a dar aquí nuevo y le voy a poner que es el muro ladrillo adobito, que eso tiene un espesor de 11 centímetros. Si quiero, como sé que es ladrillo, le voy a poner que sea naranja, todo lo demás sólido. Y textura, no necesito ponerle textura porque no lo voy a ver, entonces lo dejo en none. Le doy OK y fíjense ustedes aquí en la gráfica está apareciéndome ya el exterior, el muro de ladrillo y los otros dos componentes. Le doy otra vez en New, en Nuevo, y le voy a poner el revoque interior, que ese también va a tener 0,2 centímetros. Y va a ser, lo vamos a dejar que sea blanco para poder diferenciarlo, todo lo demás sólido, y textura, le vamos a poner una textura cualquiera que ya ustedes pueden escoger, y le vamos a poner que sea una textura cualquiera que estamos viendo nosotros en cualquiera de estas texturas. Para que se diferencie simplemente de un color, lo vamos a poner así. Y le damos OK. Y se ha creado, fíjense ustedes, el muro que tiene 15 centímetros, porque sumo 2 más 2, 4, más el muro 11, y tengo esto. ¿Sí? Una vez que he editado todo esto, me voy a salvar las preferencias del estilo de muro y le pongo aquí el nombre que yo quiera. Muro 015. ¿Cierto? Entonces le doy OK. Y se ha creado el muro de 015, le doy OK y ya estoy trabajando en este muro. Si ustedes se fijan, me va a aparecer al seleccionar ese muro. ¿Sí? Como ya mi layer tiene una altura determinada, yo puedo dibujar, ¿no es cierto? Está con el modo de esto. Me voy a polígono y puedo dibujar lo que yo quiera. ¿Sí? Puedo dibujar un elemento que yo quiera. ¿No es cierto? Lo que yo quiera. Ahí queda. ¿Qué es lo que yo hago? Por ejemplo, aquí han visto que yo me he pasado. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para que aquí se unan estos dos muros? Me voy donde dice unión de muros. Tengo la opción de hacerlo a la mitad, de hacerlo en esquina o que crucen. Por ejemplo, yo selecciono que sea en esquina, selecciono los dos uniéndolo de esa manera, es decir, dando un clic en un muro, yendo hacia el otro muro. Fíjense ustedes que se pone de un color. Una vez que los dos se han coloreado, lo suelto y automáticamente me va a unir. ¿Sí? Si yo quisiera hacer un nuevo muro a partir del centro, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, está unido de esa manera. El programa para cualquier cálculo necesita trabajarlo sobre el eje.
Entonces, en este caso, yo me voy a la unión de muros, le doy la unión al medio, selecciono ambos, fíjense ustedes cómo se pone de un color verde, le doy y se ha unido de una manera. Si yo selecciono esta de acá, fíjense ustedes que ya el punto de partida está en el centro del otro muro. ¿Sí? Pero esta otra opción que dice componente, ¿sí? Me va a ayudar a hacer lo siguiente. Fíjense ustedes, igual tienen las opciones de unirlo, de no unirlo o de que simplemente sea un muro aparte. Si yo le doy esta opción y hago lo mismo, lo que va a suceder, fíjense ustedes, se une toda la parte de ladrillo y los componentes están unidos de forma externa. Si vuelvo atrás, si hago la opción de estar separados, lo voy a unir y fíjense ustedes, va a haber una línea donde el muro está partiendo de ese punto, no del centro. Entonces, esa es la forma que yo trabajo el tema de los muros. Ahora, todos estos muros, si yo me voy aquí a la información del objeto, yo le puedo dar aquí, ¿no es cierto? Me va a calcular, pero puedo yo poner aquí, incluir en cálculo, y me va a salir cuando realice un cálculo del muro. Entonces, fíjense ustedes que aquí en la altura ya está determinada la altura, que es 3 metros. La altura máxima es 3 metros. ¿Sí? Si yo me voy a esta herramienta que se llama la herramienta de volar, si quieren, y le doy, fíjense ustedes que me aparece ya hecho el muro. Entonces no tengo que estar haciendo las 3 dimensiones de los muros. ¿Sí? No tengo que estar haciendo el tema de los componentes, de primero hacer y después tener que hacer los muros aparte. Entonces ya están los muros seleccionados de tal manera de que ya los tengo yo diferenciados ahí. Puedo yo, en la parte de muros, cuando yo selecciono muros, puedo editar este muro. Puedo yo editar este muro. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo le puse que era sólido, ¿no es cierto? Le vamos a poner que es blanco. Los atributos que sean por clase. Aquí le vamos a cambiar que esto sea sólido, que esto siempre sea negro y que el grosor sea 0,5. ¿Sí? Entonces voy a cambiar, le doy OK y se recuerdan a la imagen que pusimos anteriormente, ¿no es cierto? Tenemos los muros ya editados de una manera que los podemos ver ya de una manera sólida. ¿Sí? Eso es para que nosotros tengamos en cuenta los muros que ya podemos yo trabajar en 3 dimensiones. ¿Sí? Eso es lo primero, lo básico para poder ir levantando los muros de acuerdo a lo que yo voy manejando el tema de los muros. ¿Sí? Otra opción que yo tengo es cuando tengo un muro, fíjense que no está seleccionado, puedo yo crear, puedo decir que esto se convierta sin estilo y puedo yo ir variando, seleccionando estos de aquí, le doy editar, ¿sí? Le voy a decir que esto me aparezca en blanco, ¿no? Que me aparezca la textura, ¿sí? Lo puedo seleccionar, perdón, ¿no es cierto? Puedo cambiar, puedo ponerle el color que yo quiera o de repente dejarlo de esa manera y puedo ir cambiando la textura de mis muros. ¿Sí? Eso para poder ir trabajando con los muros. ¿Ok?